¿Qué tal, amigos? Gracias por estar una vez más aquí en su programa de Fe Católica Viva. Recuerde que estamos viviendo el Año de la Fe, proclamado por su Santidad Benedicto XVI desde el 11 de octubre. Y nuestro programa se llama, lógicamente, Fe Católica Viva. Entonces vamos a explorar hoy lo que es esta fe, cómo podemos vivirla. Monseñor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, de nuevo. Qué bueno que estamos aquí juntos en este programa en el que compartimos tantas cosas muy interesantes acerca de lo que nosotros creemos acerca, pues, básicamente nuestra vida eterna. Sí, Monseñor, estamos hablando del Año de la Fe, nuestro programa se llama Fe Católica Viva, entonces hay que centrarnos en lo que realmente es esta fe y cómo podemos vivirla, cuál es ese proceso que nos puede llevar a que crezca, a llevarla a otros también. ¿Cuál sería el primer paso, digamos? Siempre, así como lo dice San Pablo, el primer paso es la fe se recibe. La fe es un don, la fe es un regalo de Dios, un regalo que el Señor me da. Primero, recuerden que nosotros tenemos 3 virtudes teologales, y se llaman teologales, ¿por qué? Porque dependen directamente de Dios, no es algo que yo voy a fabricar o que yo voy a cultivar o que con mi esfuerzo voy a producir, no. Esas 3 virtudes teologales son directamente un don de Dios y son la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor. Entonces, al hablar de fe, estamos hablando de una virtud teologal, por lo tanto, un don de Dios. Y ese don de Dios, ¿cómo llega a nosotros? Bueno, al crearnos también nos pone en nuestro corazón algo que es una inspiración y que siempre nos va a impulsar a buscarlo a Él. Pero también nosotros recibimos ese don a través de unos instrumentos preciosos. Primero que nada, la mayoría de nosotros somos católicos. ¿Por qué? Porque nacimos en una familia católica. Entonces, es esa familia la que nos transmite en un primer momento el contenido de la fe. O sea, ¿usted qué le enseña a sus hijos? Mi fe. Su fe. Lo que yo soy. De ahí los empieza a enseñar que, pues, las primeras oraciones. Las mamás son más expertas en esto, empiezan a enseñar a amar a Dios, mira a Diosito, y yo me acuerdo, yo veo muchos niños que las mamás enseñan a tirarles besitos a Diosito. Ese es el inicio de la fe, o sea, la están recibiendo, los niños están escuchando, ellos por medio de la familia. Llega un momento en que la iglesia también tiene que cumplir su rol. Por medio de la iglesia, pues especialmente del catecismo y de las celebraciones, una forma, bueno, todos los sacramentos llevan la palabra de Dios y una explicación de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que se refiere a explicación, o en los sacramentos, la celebración de los sacramentos, o en la función de la iglesia de enseñar, como en el catecismo o en otras, pues, actividades, también ahí la fe se está recibiendo. Entonces, primero que nada, el primer paso de la fe es tenerlo como un don. Monseñor, yo recuerdo que cuando se va a celebrar un bautizo, la pregunta que se le hace a los padres y a los padrinos, ¿qué piden para su hijo? Y es esta respuesta de fe, de 2 letras, pero que es inimaginable todo lo que contiene. Sí, incluso al bautismo se le llama el sacramento de la fe, porque es ahí donde se recibe la fe. Entonces es maravilloso tenerlo siempre como un don. Monseñor, una pregunta que a lo mejor se pueden hacer nuestros amigos. Si alguien nunca oye hablar de Dios, no recibe sacramentos, crece alejado, ¿puede tener fe? Como decía desde el inicio, Dios nos crea con una inspiración interior. En nuestra alma siempre hay un deseo de buscarlo a Él. Entonces, aunque no se escuche de Él, el corazón siempre va a estar buscando a Dios. Claro que la forma efectiva de buscarlo es teniendo estas maravillosas herramientas, como es una familia, especialmente una mamá, porque la mamá es la que generalmente hace esa labor de evangelización, y una iglesia que
te proporciona también esos elementos de la fe. Que también la iglesia es llamada madre, porque nos acoge a todos y nos enseña de la mejor manera. Porque nos hace nacer a esa vida nueva, a esa vida definitiva por medio de la fe. Entonces, en realidad, exacto, ese es el término correcto de llamar a nuestra iglesia, la madre, nuestra madre. Muy bien. En estos 5 pasos que vamos a desarrollar, Monseñor, pues tenemos que, lógicamente, primero tenemos que recibir esa fe, que la hagamos, pues la hagamos nuestra, que estemos conscientes de que hemos recibido un tesoro. Entonces, ¿cómo vamos a actuar después de haber recibido este tesoro? Esta fe generalmente, en este primer paso, se recibe como un don, generalmente se recibe en el intelecto. O sea, es un conocimiento. Las mamás enseñan, la iglesia enseña, pero todo esto que recibimos como un don debe tener un segundo paso muy importante, que es personalizar eso que hemos recibido. Es decir, personalizar quiere decir que hacer parte de mi persona esa fe que yo recibí. El grande problema de muchos que han escuchado del Señor es que no han dado ese cambio, ese paso de conocer a personalizar. Es decir, al personalizar me identifico, o sea, esa fe es mi identidad, mi persona es eso, no somos algo diferente. Eso es algo maravilloso. ¿Y cómo se logra esto? Lógicamente con un encuentro personal con el Señor. Las personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo no han personalizado su fe. Se han quedado en conceptos, se han quedado en definiciones que no nos sirven de mucho. Entonces, para poder empezar a interiorizar nuestra fe, hacer que sea mía, a identificarme con ella, necesito tener un encuentro personal con el Señor. Y entonces ese personalizar se puede explicar de una forma con lo que nosotros llamamos la conversión. Entonces, cuando yo ya hago mía esa fe, hago parte de mí, entonces es cuando me empieza a transformar, me empieza a cambiar. Hay tantas experiencias bonitas de conversión. Sí, hay muchísimas. Lógicamente, no podemos quedarnos solo con recibir la fe, ni solo dársela a nuestros hijos, porque ahí se queda, sino que el trabajo es, después que la he recibido, tengo que hacerla mía, como usted dice. Ajá. De hecho, hace unas semanas celebraba la misa y hablaba de la fe y les preguntaba, levanten la mano los que tienen fe, y todos. Así. Y luego les decía, levanten la mano los que tienen verdadera fe. Se quedaron así pensando, ¿será? Y es lo que estamos tratando de explicar, ¿qué es la verdadera fe en estos 5 pasos? Ok. Bueno, amigos, no le cambien, estamos viendo los 5 pasos de la fe, ya regresamos, esto es Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Fe Católica Viva. Recuerde que estamos viviendo el año de la fe y sobre eso tenemos nuestro tema, sobre 5 pasos de cómo nosotros podemos vivir esta fe que hemos recibido, decía Monseñor, en una familia, pero lo más importante también, Monseñor, es cómo la hacemos de nosotros, personal.
Sí, como mencionábamos anteriormente, no basta con tener conceptos, definiciones, no basta con tener un frío conocimiento de lo que es la doctrina, porque aparte que nunca la vamos a poder conocer completamente. Lo importante es interiorizarla, ser parte de mí, y yo insistía mucho en personalizarla en un encuentro con el Señor. Este año sería una buena recomendación para todos los que nos están viendo y escuchando. Sería bueno entrar a algún retiro. Un retiro, o sea, es un momento especial que yo lo dedico al Señor para encontrarme con Él. Es en esos momentos donde uno tiene la experiencia cercana de Dios, y es cuando uno dice, ¿para qué sirve? Pues primer paso, o sea, primera cosa para que la que sirve es para que tú puedas interiorizar aquello que conoces un poquito de tu fe. Incluso, Monseñor, en la Sagrada Escritura vemos cómo Jesús se retiraba para estar a solas con su Padre. Sí, y ese es el término retiro. Retiro es apartarse para tener un momento a solas con Dios. Sí, porque lo necesitamos, porque lógicamente sí, a veces... Si Jesús lo necesitaba, con mayor razón nosotros. No, muchísimo. Eso es entonces muy importante, Monseñor. Una vez que la hemos recibido, debemos buscar la manera de nosotros vivirla, esa fe, personalizarla. Exacto. O sea, ese ya sería el tercer paso. O sea, la recibimos, la personalizo, pero hay algunas personas que tienen la idea equivocada de que la debo de conservar como un tesoro aquí nada más para sentir bonito. No, o sea, la fe que se personaliza es una fe que también se va a vivir, se va a expresar en una forma concreta de vivir nuestros días. Es decir, ¿cómo podemos vivir esta fe? Ahí es donde entran incluso las virtudes, la forma de vivir, cómo ser amables, cómo ser sencillos, cómo ser humildes, cómo ser caritativos, cómo ser solidarios. O sea, cómo hacer oración, cómo frecuentar los sacramentos. Hay una forma de vivir tan extensa, pero que debe de surgir. O sea, esa vida debe ser la expresión de algo que ya está interiormente en mí. Si no, como Jesús decía, si no seríamos unos fariseos, ¿no? De que hacen nada más cosas externas sin que no haya una expresión de nuestro interior. Por eso es que lo que recibimos, primero que nada, lo debemos de interiorizar, y al interiorizarlo debe de expresarse en una forma concreta de vivir. Y eso es muy importante, Monseñor, porque también nos dice la Escritura que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, lógicamente, no podemos quedarnos con esa fe dentro de nosotros sin hacer nada. El mismo encuentro con el Señor vivo tiene que llevarnos a hacer algo. Sí, o sea, a pesar de que sea la fe que sea un tesoro, pero si se queda interiormente, lo pudiera comprobar ahorita que decía sus palabras, se me vino la comparación de que el agua es un tesoro maravilloso. Agua es el elemento más esencial para el ser humano, pero si lo dejamos en un estanque, se echa a perder. Incluso no sirve para nada, y se echa a perder, incluso se apesta. El agua que realmente sirve es agua que corre como un río. Entonces esa es la expresión de nuestra fe. Debe de salir de ese estanque y debe de correr, debe de realizar obras concretas, que recordemos también en la parábola del juicio final. Jesús dice claramente, ¿no? Aquellos que se pone frente a frente con ellos: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me recibiste, estaba enfermo y me fuiste a visitar, encarcelado y fuiste a verme, estaba desnudo y me vestiste. Esas son las obras que al final nos van a abrir las puertas del reino de los cielos. Sí, entonces vemos, Monseñor, que no se queda en solo saber, solo creer. Y no se queda tampoco en solo sentir. No, tiene que sentir. Exacto, debe de tener una expresión concreta, una expresión. Por eso es que aquí vamos viendo ese proceso, analizando, ¿tengo esa fe verdadera? O sea, de alguna forma, conozco mi fe, la he personalizado, la he interiorizado, la estoy viviendo. Estamos en el tercer paso apenas. Sí, nos faltan dos. Es muy importante cómo esta fe recibida en un hogar, que la vivimos
y luego que la expresamos con hechos concretos, con actividades en nuestra vida, con servir, con ayudar, con todo lo que requiere esta fe. Una vez que estamos haciendo eso, requiere otro paso también que es muy importante, todos son importantes, pero es celebrarla. Sí, ahorita fíjate, me quedé impactado de esta palabra que tal vez Ana la dijo así, de una forma natural, esa fe que se vive en el hogar. Yo creo que todos tenemos nostalgia de esos momentos de intimidad en el hogar, en la que nos hablaban de Diosito, y que creo que se está perdiendo. Y pues antes de pasar a la celebración, porque un poquito me llamó la atención esto, formas de vivir, y se me pasaba a decir esto, formas de vivir la fe es principalmente en la casa, en el hogar. Allí es donde debemos vivir nuestra fe, y luego pues extendernos en nuestro radio de acción, que son las demás personas. Pero formas de vivir concretas es primero que nada en el hogar. Después, si estamos viviendo como una familia cristiana, en un hogar católico, entonces lógicamente como familia vamos a lo que es el cuarto paso, a celebrar nuestra fe. ¿Qué es el celebrar? Es participar en la liturgia, es el tener esa relación con Dios, es estar en la presencia de Dios, es celebrar el día del Señor principalmente. Es participar en los sacramentos, pero ojalá que fuera como familia. O sea, si ven, estos pasos que estamos viendo tienen una secuencia lógica de una forma concreta del vivir cristiano. O sea, si yo estoy viviendo esa fe, la debo de vivir en mi hogar, en mi familia, y como familia vamos a celebrarla. Qué maravilloso es aquellas familias que van juntos al domingo a misa a celebrar el Día del Señor. Sí, es muy interesante también cómo usted explica la secuencia lógica de esta fe, porque yo la recibí pues en la familia y en la iglesia, y después también en la iglesia hay ese encuentro personal. Entonces ahí mismo debo de regresar para poder celebrar eso que he recibido. Exacto, o sea, estamos hablando de un ciclo y como que todo se entreteje, todo se relaciona. Sí. ¿Difícilmente se puede acrecentar la fe fuera de estos pasos? Es tiempo perdido si nos salimos de esto. Bueno, muchas gracias amigos, no le cambien, continuamos aquí hablando de los 5 pasos de la fe, ya regresamos. ¿Me lleva? Voy al pueblo. Sí, súbete, muchacha. ¿Eres estudiante? No, trabajo lejos de acá. ¿Regresas a tu casa? Sí, hace 2 años que no veo a mi familia. Estarán felices de verte. Ojalá. Mi papá me votó por andar con la pandilla. ¿Aún así quieres volver? Sí, le escribí a mis papás pidiéndoles perdón, pero no esperé la respuesta. ¿Y qué te hace volver? Palabras de mi mamá. Al partir ella me dijo, siempre te seguiré queriendo. Ay, ya llegamos al pueblo. Mire, ahí está mi casa. ¿Y esos que están ahí son tus padres? Sí, gracias por ayudarme. Hija, Papá. te estábamos esperando. Las palabras de amor nunca se olvidan. La familia unida, esperanza en la vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación. Mi héroe no es famosa. No tiene un trabajo divertido. No maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre. Siempre hizo lo correcto. Decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Fe Católica Viva. Estamos analizando los 5 pasos de la fe. Ya dijimos que la fe se recibe, se personaliza y se vive. Nos quedamos, Monseñor, en el siguiente paso, que era celebrar, que es muy importante celebrar eso que ya hemos recibido, que ya vivimos. Es donde
verdaderamente tenemos la oportunidad de experimentar la alegría de creer. ¿Por qué? Porque esa felicidad que se experimenta cuando uno se encuentra con el Señor y en forma muy especial en la casa del Señor. Es una experiencia maravillosa cuando se hace verdaderamente, porque muchas veces vamos a la casa de Dios como forzados o como por obligación o como, hasta con temor, porque si no, si no voy algo me va a pasar, entonces, no, hay que ir con esa alegría de encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Y pues eso me va a ayudar a mantener mi familia unida y al mismo tiempo para reforzar los lazos de unión con la otra familia, una grande familia de Dios, que es la parroquia. La parroquia es nuestra otra familia. Sí, recordando que la iglesia pues es madre y tenemos que ir hacia ella. No podemos concebir una vida sin la madre. Exacto, sin visitar a nuestra madre, sin hacer como referencia a nuestra madre. Bueno, es algo maravilloso poder vivir y celebrar lo que nosotros creemos. Ahí es donde va tomando fuerza, ahí es donde se va reafirmando nuestra fe, porque de los objetivos del Papa Benedicto XVI cuando exhorta para vivir un año de la fe en la Iglesia Universal, es eso, redescubrir para poder disfrutar. O sea, él hace mucho hincapié en ese disfrutar nuestra fe, regocijarnos en lo que creemos. Es fuente de alegría, es fuente de felicidad, porque me da paz, me da todo, me da esa seguridad, me da esa certeza de que hay una vida feliz y que nunca se va a acabar. Sí. Y lógicamente, Monseñor, al ir y celebrar esa fe, ahí mismo nosotros adquirimos las fuerzas necesarias para poder seguir viviendo esa fe que ya hemos recibido, que ya vivimos. No hay otro lugar donde podamos nosotros hacerlo. Adquirimos muchas cosas y entre ellas es esa fortaleza. Si tú reafirmas tu fe, entonces estás fuerte para resistir los embates del enemigo y fuerte al mismo tiempo. O sea, no nos quedamos con la mentalidad solamente de víctimas, voy a resistir el ataque. No, es también para ser proactivos. O sea, la fuerza se necesita también para actuar, para hacer algo. Claro, que nos llevaría al siguiente paso, que es proclamar la fe. Exacto, o sea, ya es cuando lo que yo he recibido, lo que ya forma parte de mí, me identifica, lo que vivo en unos hechos concretos, lo que celebro, eso es lo que de alguna forma debe de hacer explosión. No puedo callar estas cosas maravillosas que suceden en mi vida. Y eso es el proclamar la fe. Proclamar es, cuando no hemos vivido este proceso de fe, es cuando la gente siente vergüenza de hablar de Dios o siente vergüenza de hablar de lo que uno cree. Yo muchos les digo, vergüenza nos debería dar otras cosas, pero entiendo, la vergüenza viene de que no hemos vivido este proceso, por lo tanto, nuestra fe es tan débil, tan incipiente, que nos lleva a esas actitudes equivocadas. Ojalá que fuéramos como San Pablo, que San Pablo llegó a decir, ¡ay de mí si no evangelizo! O sea, como diciendo, yo sería hombre muerto, sería acabado, sería la destrucción de mí mismo si no comunico la obra de Dios. No, y nos dice una gran verdad, porque realmente a veces estamos solo con la fe ahí, pero está muerta, no tiene ningún efecto. No, y entonces, ahí es donde ya como decíamos del inicio, ya hablamos de ciclo. Fíjense cómo es un ciclo, es un círculo positivo, o es un ciclo positivo en el sentido de que la fe la recibo, la personalizo, la vivo, la celebro, la proclamo, y al proclamarlo, otros la van a escuchar
y van a entrar en ese mismo proceso. Entonces ellos la van a recibir, la van a personalizar, la van a vivir, la van a celebrar. Llega el punto en que la van a proclamar ellos para que otros lleguen a escucharla y empiecen en ese proceso. Así es como ha crecido la iglesia. Así es como llegó a usted, como llegó a mí. Exacto, exacto. Así es como ha llegado a nosotros. Desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de los apóstoles fue lo que hicieron, o sea, eso fue lo que hicieron. Y así es como se ha extendido, se ha llegado, o sea, ha invadido, ha llenado el mundo entero, ha penetrado en todo el mundo, gracias a este proceso, a este siglo que lógicamente se concretiza o se corona con ese proclamar la fe. Sí, así es. Ojalá que en este año de la fe, Monseñor, muchos, incluso los que estamos aquí, podamos tomar nuevas herramientas, nuevo valor para llevarla aún más, porque lógicamente hay muchos que no la conocen. Exacto, exacto. Necesitamos descubrirla. Yo creo que en la mente también de Jesús, ¿se acuerda aquella parábola del tesoro escondido? También estaba eso, o sea, yo siempre he dicho, la palabra de Dios toda se conecta perfectamente, tiene una armonía asombrosa, maravillosa. Entonces, se conecta y ahora lo conecto con esta parábola del tesoro escondido. Lógicamente, mientras no se sabe que existe, eso es un terreno como cualquier otro que nadie le ponía atención. Mientras no sabemos en qué consiste la fe, nadie le pone atención. Cuando se descubre ese maravilloso tesoro, aquella persona que lo descubrió dice, va, vende todo lo que tiene, porque ahora ahí está su atención, ahí está su tesoro, ahí está su corazón, ahí está todo lo que quiere hacer. Necesitamos descubrir el tesoro que hay en nuestra fe. Mientras no lo descubramos, vamos a vivir esa vida como cualquiera, todos así. Cuando lo descubramos, vamos a hacer todo para conseguir y disfrutar ese tesoro. Sí. Y ese tesoro es tan grande que lógicamente no nos podemos quedar con él, y es por eso que lo tenemos que llevar a otras personas para que también ellos compartan de ese tesoro. Eso es el ser verdaderos cristianos. Cristiano es aquel que sigue al Señor. El que sigue al Señor es el discípulo, y no se concibe un discípulo que no proclame su fe. Amigos, esperamos que ustedes puedan tomar ventaja de estos 5 pasos de la fe, y sobre todo recuerden, estamos en el año de la fe. Entonces vamos a proponernos el aprender más, el vivirla, el proclamarla, el personalizarla. Muchas gracias. Hasta luego.